Y es que ya yo estoy echando cuenta con Anelisa, porque acuérdense que nosotros hacemos nuestras consultas previas aquí, porque tenemos a la mejor especialista y que siempre nos habla y nos ayuda y nos orienta a todos los padres sobre el tema de nuestros niños. Y hoy precisamente en Primeros Pasos vamos a hablar con Anelisa Villalaz del desarrollo de la corteza cerebral de nuestros hijos. Bienvenida. Muchas gracias. El desarrollo es importante y los primeros años se dice que el cerebro de un niño es como una esponja. Así es, completamente. Y fíjense que cuando uno comprende qué es lo que está pasando en el cerebro, entonces es mucho más fácil ser más compasivo y más paciente con los niños, porque uno se da cuenta que no es que el niño lo está haciendo de maldad, es simplemente que el cuerpo no ha madurado, el cerebro no ha madurado. Pero a nosotros, como siempre lo digo, pues no nos enseñan eso. Entonces, no nos enseñan eso ni en la escuela, ni cuando vas a ser papá, así como hay tutoriales para cualquier cosa. Como de paciencia y exacto, pues también nos deberían como dar esta información. Por eso es que nosotros tenemos este segmento. Tenemos que entender lo que pasa a un cerebro de un niño, que es un cerebro inmaduro. Les voy a mostrar una técnica que es muy fácil, que nosotros usamos para explicar el cerebro. El cerebro está dentro de la cabeza, ¿sí? Es un órgano que está ahí adentro. Y en un sentido es como un músculo. Tú tienes que usarlo para que se ponga fuerte. Mientras más lo usas, mientras más piensas, más lees, más estudias, ese cerebro va a hacer muchas más conexiones y por lo tanto esa estimulación externa que recibe ese cerebro, entonces va a ayudar a que una persona pueda ir más rápido o que pueda ir más despacio. Pero entonces cuando nosotros estamos trabajando y nosotros estamos ayudando a un niño para que pueda madurar su cerebro, usamos una técnica muy fácil para explicar cómo funciona esa estructura interna. Usamos esta figura así. Entonces, este es el tallo cerebral. Aquí adentro, en la palma de la mano, está el cerebro reptil, que es nuestra parte animal. Ahora les voy a explicar qué hace. Luego está el sistema límbico, que está aquí. Y esta parte que está aquí arriba es la corteza cerebral. Esta área que está aquí adentro, que se llama sistema límbico, es la primera en desarrollarse cuando se está formando el feto, cuando estamos adentro de la barriga de nuestra mamá, ahí se va formando y se encarga de controlar y autorregular nuestro cuerpo. Todas las cosas que son más profundas, respirar, que el sistema digestivo funcione, que el estómago funcione, que los pulmones funcionen, eso funciona en automático, va regulado aquí. Luego entonces tenemos los miedos más profundos, los que son instintivos, que hacen que la persona se pueda defender. Ven que cuando tienes mucho miedo a veces se te paraliza el cuerpo, no te puedes mover. Eso quiere decir que está actuando ese cerebro reptiliano que está ahí. Cerebro reptil se llama. Luego entonces está el sistema límbico. Ese sistema límbico trabaja en conjunto con el sistema reptil que está aquí adentro y el sistema límbico es el que se encarga de regular nuestras emociones y se encarga de hacer todo el trabajo que tiene que ver con las relaciones que tenemos con otras personas desde el punto de vista emocional. Así que estos dos trabajan juntos de la mano. En conjunto. Y después que uno nace, entonces empieza a formarse y desarrollarse la corteza cerebral, que es la que está aquí arriba. Y esa corteza cerebral es la que nos permite pensar antes de actuar, ¿sí? Pero fíjense que ese desarrollo se da después de que uno nace, es el último, se demora muchísimo. Y si vemos, si tomamos en cuenta este dedo de aquí del medio, es lo que significaría la parte prefrontal, o sea, esta área que tenemos por aquí, aquí adelante. ¿Qué hace esta área? Esa área se encarga de las funciones ejecutivas, que son las funciones más complejas de organización de información, planificación de información, autorregulación del comportamiento, procesos de atención, y son las áreas que se demoran en madurar, son las últimas que se demoran en madurar. Entonces, cuando uno está con un niño, resulta ser que nuestro cerebro también tiene unas células que se llaman células espejo. Y esas células son las que nos permiten ser empáticos. O sea que si yo me siento contigo y tú me estás contando algo que te ha pasado, que te ha dolido y te da tristeza, mis células espejos empiezan a activarse y yo me empiezo a sentir igual que tú y entonces me conecto contigo y siento lo que tú estás conecta con la viviendo. emoción de la otra persona. Exactamente. Hay unas personas que tienen más células espejos que otras. Sí. Que se desarrolla y entonces, hay un componente que es hereditario y es por nacimiento, sí, como tus propias características. Que son las personas, puedo decir que son más susceptibles o más sensibles a las emociones o las que perciben con mucho más rapidez la emoción de otro. Exactamente. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque cuando uno ve a una persona que es muy empática,
Entonces, uno a veces puede tener una persona que se va al extremo, que casi que vive la vida de otra persona. Es cierto, y tiene que aprender, tiene que aprender a ponerse límites, porque no puedes estar viviendo la película de la otra persona, tienes que vivir que tu la propia emoción de la otra persona le afecta. Exactamente. En algún momento sí es una emoción triste o una emoción O de ¿sabes? miedo. Se siente identificado también, es que Exacto. es duro, es interesante. Qué interesante, Es ¿verdad? que el cerebro es... Sí, exacto. Es como, Y entonces fíjense cómo hay otras personas que son menos empáticas, como personas que no tienen capacidad de ponerse en el lugar tuyo, para ni conectar en tus con sentimientos, ni nada. También hay. Exacto, pero lo interesante de esto es que como esa corteza cerebral que está aquí arriba es la corteza que se va desarrollando en base a la estimulación externa que uno recibe, entonces todas las intervenciones educativas que uno hace, todas las experiencias que uno va viviendo, entonces van ayudando a que esas células espejos maduren y que estén más presentes y que así la persona poco a poco se vuelva más empática. Hay gente, por ejemplo, que obviamente les demora en desarrollarse, o hay niños que se les demora ese desarrollo, y más o menos a qué edad se desarrolla esa parte frontal. Fíjate, hasta que uno tiene 24 o 25 años, Wow. es que esa área aquí de la corteza cerebral, la parte frontal, es que está completamente madura. Wow. Las áreas prefrontales que tienen que ver con los procesos de atención son los que más se demoran en madurar. wow. Por eso es que cuando un niño está pequeño, uno no le puede pedir peras al olmo. O sea, Exacto. si ese cerebro no está maduro Es cierto. todavía para realizar una actividad, entonces tú no le puedes estar pidiendo que haga algo bien, sobreexigiendo. porque el cuerpo, exacto, el cuerpo no puede, y entonces lo que hace es ponerle estrés encima a la persona, ¿no? Claro. Porque el cerebro no está listo para ¿Y hacerlo. qué podemos hacer como, no sé, ponerles distintas actividades, ayudarlos de qué Ajá. forma? Cuando uno está jugando con los niños, ahí uno ayuda a los niños, porque tú integras muchas variables al mismo tiempo. Usas el lenguaje, usas la imaginación, cantas, usas sonidos, usas tu cuerpo, que recrea situaciones que son de la vida adulta. Por ejemplo, juegas a que vas a una tiendita a comprar algo, le enseñas a usar el dinero y tú eres la persona que vende y después el que compra, y después cambian los roles. Cuando uno está jugando de esa manera con un niño, entonces uno lo que está haciendo es estimular toda esa corteza cerebral para que la persona progresivamente aprenda a pensar antes de actuar. Entonces, miren qué interesante, en muchas ocasiones hablamos de cómo los niños hacen cosas y uno o se ataca de la risa, Claro, ¿no? porque uno queda impactado. Exactamente. O te también- sorprendes, sí. O te sorprendes o te pones furiosa. Como, Sí. como hay gente que me ha dicho, es que a veces me da ganas como de tirarme de la puerta del carro porque no puedo aguantar, o sea, Exacto. de ¿De la verdad? rabia tan fuerte. No, mira que Entonces, fíjate, si tú tienes dos cerebros aquí, uno enfrente del otro, y entonces el niño está en una pataleta gigante, Claro. el cerebro, la corteza prefrontal no está funcionando, los que están funcionando son los de aquí adentro. Ajá. Y si a los padres le pasa lo mismo, entonces hay... un cortocircuito ahí. Exactamente. Uf, Por qué eso fuerte. es que pedimos a los padres que funcionen desde su corteza cerebral, ¿sí? Desde esta parte, para que entonces ayudes a que la otra corteza madure y funcione. ¿Ok? Exacto. A menos que ese papá sea o esa mamá sea muy joven, que como me dijiste, hasta los 24 no años pueda pues no se también desarrolla comprender. con razón, Ajá. pues Ya lo comprendo después de los todo, 30 tú Chuca. tienes más paciencia. Ajá. No, ya Obviamente tienes más... Sí, lo comprendes porque... Comprendo las frases cuando te dicen diciendo que, bueno, en el caso de embarazos muy jóvenes, te dicen que no, ese es un niño criando a otro Y es niño. verdad. Sí. Siento que ahora lo comprendo Es verdad, todo. es verdad. Exacto. Y si ves, hay algunos casos de maltrato y estas cosas que son de mamás o papás muy jóvenes, porque no Pasa, tienen me da esta risa parte, y súmale un ambiente social difícil, entre otras cosas, hostil, más esto que me estás diciendo, Se vuelve muy complicado. es muy complicado. La muy complicado. buena noticia es que esa corteza cerebral crece, se desarrolla, se hacen las conexiones ahí adentro en base a la estimulación externa. Eso es lo que te iba a preguntar, si Ajá. eso crece solito o depende de toda la estimulación externa para poder que se Estoy desarrolle. impactada, Depende porque de si la no hay estimulación. estimulación, entonces no estamos bien. ¿no? Exactamente, pero fíjate que por el otro lado,
hay una capacidad de flexibilidad en los pensamientos, y si tú has ido viviendo y estás en tu vida adulta y quieres cambiar algo, vamos a decir que cada vez que el niño se pone a llorar, tú empiezas a llorar también, no te puedes controlar, tienes que saber que tú puedes educar esa corteza cerebral. O sea, tú puedes hacer cosas para aprender a hacerlo diferente, y lo que va a ocurrir es que al inicio tienes que obligarte un poco a hacerlo diferente, vas a sentir que lo estás haciendo un poco automático hasta que ese cerebro logra integrar la nueva información o el nuevo comportamiento que necesitas para tu vida. Okay. Y entonces lo que es hermosísimo, bueno, porque todos estos temas son una belleza, que es cómo nosotros funcionamos por dentro, es que ese cerebro es el que produce los pensamientos. Fíjense que el cerebro, nosotros también usamos esto para poder usar nuestras manos para explicar el cerebro. Esto es una idea del doctor Siegel, que es un doctor muy famoso que ha hecho muchos aportes en las neurociencias. Fíjense, el lado derecho del cuerpo es controlado por el hemisferio izquierdo. Fíjense que mi mano está acá del lado izquierdo. El lado izquierdo del cuerpo está controlado por el lado derecho del cerebro, ¿sí? Entre esos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, está el cuerpo calloso, que es donde se une mi piel de una mano con la otra. Ahí está el cuerpo calloso, que es el que se encarga de pasar información de un hemisferio cerebral al otro. Cuando hay un tema emocional que está complicado, como lo que dices en este momento, cuando hay una situación traumática, que uno vive algo emocionalmente muy fuerte, lo que ocurre es que la información se queda grabada en un solo hemisferio del cerebro y no se procesa. Para que se procese tiene que pasar a través del cuerpo calloso, que está entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, cuando uno está viviendo una situación emocional fuerte, hay diferentes técnicas desde el área de psicología con la que uno ayuda a un paciente que está en una situación traumática. Por ejemplo, hay unas terapias que se llaman EMDR, que son específicamente para eso, y lo que ocurre en la terapia es que se estimulan ambos hemisferios cerebrales haciendo unos sonidos y unos movimientos específicos. Pero cuando uno está en una vida donde tal vez no tienes acceso a esa técnica, lo que es importante es que tú, por ejemplo, corras o camines, porque en ese momento estás activando todo, sí, tú claro. Estás activando los dos hemisferios cerebrales, estás pidiendo al cerebro que mande información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, que la información pase lo más rápido que se pueda. O sea que si tú caminas y piensas sobre algo y sientes sobre algo que te está pasando en la vida, tú vas a ayudar a que ese cerebro pueda procesar más rápidamente la emoción. Oye, nosotros nos vamos a quedar con ese tema, y el productor dice que ese tema tiene que venir el próximo viernes. Erika y yo estamos aquí como tomando notas. Así como es que, no, de verdad que cuando tú estás hablando, o sea, en mi cabeza, no sé si te pasa que empiezas a crear situaciones que te han ocurrido a ti o a mí, imaginarte todo, y tú dices que, ok, es verdad, tiene toda, o sea, vamos a quedarnos con este tema de cómo unificar, no sé, la información de un lado o del otro para ponerlo a trabajar, y tips de repente que nos puedes dar a los papás en caso de pataletas o miedos o de emociones tan extremas en un momento dado, para poder como herramientas ayudarnos a hacer este momento un poco menos estresante. Gracias por estar con nosotros, Annelisa. Gracias, Annelisa. Hay un libro muy bueno que se llama Despertando la Magia, de Annelisa Villalaz, que ahí también te enseña a jugar a los papás con los niños, porque muchas veces se nos olvida, y ahí obviamente genera muchas conexiones y muchas otras herramientas y para estos momentos también difíciles. Exactamente, es un libro que te va a ayudar muchísimo Así es. a fortalecer el desarrollo de tus pequeñitos. Gracias, Annelisa.